Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar a Banban y a Banbalina, los personajes de Garten of Banban. Si les gustaría que realizáramos todos los personajes, les agradecería mucho dejarle muchos likes a este video. Para hacer a Banban es el mismo proceso, la única diferencia son los cambios de color que tienen en la oreja. Miden aproximadamente 13 centímetros de alto utilizando el mismo material con la que se está tejiendo o con la que se está realizando en este tutorial. Espero que les guste mucho y que se animen a realizar. Para realizar a Banban y Banbalina, los materiales que vamos a ocupar son algodón sintético para rellenar, fieltro en color negro y blanco, ojos de seguridad del número 8, silicón frío, un gancho del número 4, marcadores de puntos, una tijera, una aguja lanera. Para Banbalina vamos a ocupar un estambre color blanco. Para realizar el moño vamos a ocupar un estambre color palo de rosa y también para realizar en la lengua de Banban lo vamos a ocupar en este color. Si gustan también para la lengua de Banban pueden ocupar fieltro color rosa. Para Banban vamos a ocupar estambre color rojo de la marca El Gato para que ustedes puedan ver qué tipo de color estoy ocupando. Es un rojo así, lo voy a mostrar aquí. Este sí ya no me acuerdo qué número es, pero bueno, es también de la marca El Gato, es amarillo y también un estambre color azul, también de la marca El Gato. Para los brazos hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo mi estambre del nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Aquí tengo mi primer punto bajo, coloco mi marcador, en el siguiente punto realizo un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nuevamente un punto bajo, un aumento, 1 y 2 y termino con un punto bajo, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado de tejer el bracito, lo vamos a rellenar, no completamente, solamente por la mitad, para que al momento de coserlo no nos cueste. Para comenzar a realizar a Banbalina, vamos a empezar por las piernas. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y adentro del anillo mágico realizo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto, 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Meto mi gancho en el primer punto,
jalo y vamos a marcar este primer punto bajo. En este mismo punto realizo el siguiente punto bajo y aquí tengo mi primer aumento. Nuevamente 1 y 2. En total realizaremos 6 aumentos porque tenemos 6 puntos bajos de base. 2 puntos en cada punto. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Hasta aquí vamos a dejar lo que son las piernas. Ahora vamos a empezar a formar lo que va a ser el cuerpo. Hacemos 1, 2 cadenas y 2. Tomamos la otra pierna, la primera pierna que realizamos. Vamos a introducir nuestro gancho en el primer punto bajo de la vuelta número 9. En este punto bajo introduzco mi gancho y realizo un punto bajo. Aquí ya tenemos nuestro primer punto bajo de la vuelta número 10 para comenzar a realizar el cuerpo. Aquí voy a colocar un marcador. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos alrededor de la pierna. Paso a mi siguiente punto bajo, que es esta. Dos, 3, 10 y 11. Hemos llegado a donde tenemos las 2 cadenas. Aquí está el marcador, si logran ver, aquí tenemos 1 y 2 cadenas. Vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. Este punto no le vamos a hacer caso porque es el comienzo de la vuelta número 10. Llego acá, pongo mi tejido de esta manera, pongo mi gancho en la primera cadena y realizo un punto bajo. Una, siguiente cadena, otro punto bajo y ya realizamos los 2 puntos bajos en la cadena. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos de la pierna. Aquí tengo mi marcador. Este es mi primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nuevamente he llegado a donde tengo las 2 cadenas. No se logra distinguir mucho, pero aquí tengo 1 y aquí tengo 2. 1 y 2. Nuevamente aquí vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. Lo ponemos de esta manera. Introduzco el gancho, realizo 1 y 2. Se esconde, pero acá. 2. Así ha quedado la vuelta número 10 y las piernitas ya han quedado unidas. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 28 puntos bajos. Y se preguntarán ¿por qué 28? Porque miren, teníamos 12 puntos bajos de la pierna, 12 puntos bajos de la otra pierna, 24. Aquí realizamos 2 puntos bajos en la cadena y 2 puntos bajos en la cadena de este lado,
24, 12 más 12, 24, 25, 26, 27 y 28. Vamos a rellenar las dos piernitas. De la vuelta número 11 a la 17, vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez llegando aquí, vamos a comenzar con la vuelta número 18. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner ahora lo que son los bracitos, lo vamos a tejer de una vez. Vamos a tomar un bracito, una vez ya rellenado, aquí ya tiene un poquito de relleno, de preferencia que solo quede a la mitad. Lo vamos a doblar de esta manera. Voy a colocar un marcador para ver a dónde va a comenzar mi primer punto bajo. Si logran ver, este es mi último punto bajo. Y esta es mi primer punto bajo de la vuelta número 9. Voy a tomar el primer punto bajo junto con el último punto bajo, así, de esta manera. Y entonces vamos a tejer un punto bajo en cada punto para poder ya colocar el bracito. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, y aquí me sobra un punto bajo solo, que es esta, porque recuerden que tenemos 9 puntos bajos y esta. Entonces voy a terminar de tejer con 5 puntos bajos. Aquí tomo primero el primer punto bajo solo y realizo mi primer punto bajo para tejer el bracito. Aquí va 1, paso a mis siguientes 2 puntos bajos, 2, 3, junto con esta. Siguiente 4, y por último, aquí donde tengo colocado el marcador, el primer punto, el último punto bajo, quitamos marcador, el último punto bajo y el primer punto bajo. Terminamos entonces con 5 puntos bajos. 5. Y aquí ya ha quedado un bracito tejido. De la misma manera vamos a repetir el mismo proceso del otro lado. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos solos. Vamos a llevar este estambre del bracito escondiendo por la orilla y ya están tejidos los 9 puntos bajos. Y hemos terminado con el siguiente brazo. Ya han quedado los dos bracitos tejidos. Vamos a terminar con 4 puntos bajos solos. 1, 2, 3 y 4. Al terminar debemos de tener un total de 28 puntos bajos porque no realizamos ni aumentos ni disminuciones. Para la vuelta número 19 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Realizaremos 28 puntos bajos. Para la vuelta número 20 vamos a realizar una disminución. Tomamos hebra delantera del siguiente punto también y tenemos nuestra primera disminución. Vamos a realizar ahora 10 puntos bajos. 1,
2 disminuciones. Tomamos hebra delantera, 1 y 2. Nuevamente vamos a realizar 10 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 21 vamos a realizar un aumento. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. 1, 2, 10, 11. Ahora vamos a realizar 2 aumentos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí va un aumento y nuevamente en el siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y ya tenemos nuestros 2 aumentos. Vamos a realizar ahora 9 puntos bajos. 1, 2, 3 y terminamos con un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar esta vuelta nuevamente debemos de tener un total de 28 puntos bajos. De la vuelta número 22 a la vuelta número 24 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Realizaremos 28 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a colocar ahora los ojos de bambalina. Vamos a contar 9 puntos bajos a partir del último punto bajo de la vuelta número 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el punto bajo número 10 introduzco mi ojito de seguridad. Vamos a contar ahora 5 puntos bajos de diferencia. Este es el punto número 10. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 coloco el siguiente punto bajo de bambalina. Vamos a rellenar el cuerpo de bambalina. Ahora vamos a realizar lo que van a ser las orejas. Vamos a poner mucha atención porque es el mismo proceso con bambán. En la vuelta número 25 vamos a realizar un punto bajo. Colocamos un marcador, subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a contar ahora 14 puntos bajos a partir de este primer punto bajo que colocamos el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí también voy a colocar un marcador. Voy a tomar mis 4 cadenas, meto mi gancho aquí y ahora voy a introducir el gancho aquí en el punto bajo número 14. Introduzco mi gancho de esta manera y voy a realizar un punto bajo. Ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto que tenemos hasta llegar aquí al marcador. 12, 13 y con el marcador 14. Entonces aquí tenemos 14 puntos bajos. En nuestras 4 cadenas que tenemos vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Realizo 1, 2, 3 y 4.
Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos en este lado. Este lado lo vamos a dejar libre. Aquí teníamos 14 más 4, 18. Para la vuelta 26 vamos a realizar una disminución. Aquí está mi primer punto bajo. Entonces tomo hebra delantera, siguiente punto, hebra delantera y realizo mi primera disminución. Coloco mi marcador. Este es el comienzo de la vuelta número 26. Ahora voy a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, 13 y 14. Y voy a terminar con una disminución. Al terminar esta vuelta debo de tener un total de 16 puntos bajos. Conforme vamos tejiendo, vamos rellenando la orejita. Para la vuelta número 27 realizo una disminución. Marco el primer punto bajo, 12 puntos bajos, 1, 2, 11 y 12. Y termino nuevamente con una disminución. Al terminar esta vuelta debo de tener un total de 14 puntos bajos. Para la vuelta número 28 vamos a realizar una disminución. Es un poco complicado porque como ya está el relleno ahí, vamos a tejer con mucha paciencia, un punto, una disminución. Ahora vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 9 y 10. Y vamos a terminar con una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta 29 y la vuelta número 30 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Realizaremos un total de 12 puntos bajos en cada vuelta. Conforme vamos disminuyendo, vamos rellenando. Para la vuelta número 31 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por 3 veces. 1. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. 2. Una disminución. Para la vuelta número 32 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 3 veces. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 33 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 2 veces. Al terminar nos debe de quedar un total de 4 puntos bajos. Vamos a cortar una hebra, pero que no esté muy larga, más o menos por acá, simplemente es para poder cerrar. Y ahora vamos a cerrar con la ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos a tomar solamente las hebritas que tenemos hacia afuera. 1, 2, 3,
4, jalamos y escondemos la hebra sobrante. Y listo, así ha quedado la primera orejita de bambalina. Vamos a realizar de este lado de la misma manera. Vamos a tomar nuestro estambre. Vamos a introducir aquí nuestro gancho. Si gustan, le pueden realizar un nudo al estambre. Jalo, subo con una cadenita. Y en este mismo punto voy a realizar mi primer punto bajo. La cadena no cuenta para nada, 1. Voy a tejer 14 puntos bajos. Este sería mi primer punto bajo. 1 y voy a llevar este pedacito de estambre por la orilla para que se vaya escondiendo. 2. Estas hebritas que se ven por aquí son las hebritas de mis 4 cadenas. Voy a realizar un punto bajo en cada cadena. Recuerden que realizamos 4 cadenas. Entonces realizo aquí 1, 2, 3, 3 y 4. Ahí están mis 4 puntos bajos en mi cadena. Y he terminado la vuelta número 25. Para la vuelta número 26 vamos a realizar una disminución. Este es mi primer punto bajo de la vuelta número 25. Entonces comienzo la 26. Una disminución. Marco el primer punto bajo porque este es el comienzo de mi vuelta. Para realizar el moño de bambalina simplemente hacemos un anillo mágico. Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas. Adentro del anillo mágico vamos a realizar 3 puntos altos, lazada, un punto alto, nuevamente lazada, 2 y 3. Y voy a terminar nuevamente con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, un punto deslizado. Voy jalando mi estambre del nudo corredizo y nuevamente voy a subir con 3 cadenas y repito el mismo proceso del otro lado. 1, 2, 3 puntos altos adentro del anillo mágico. 1, 2 y 3. Y voy a terminar nuevamente con 3 cadenas. 1, 2, 3, un punto deslizado. Jalo mi estambre del nudo corredizo. Vamos a cortar un pedazo de estambre. Aquí con la ayuda de mi aguja lanera, esto lo voy a esconder hacia adentro o hacia atrás. Aquí le damos una o 2 vueltecitas. Sacamos esta. Agarramos. Y con este sobrante que nos queda lo podemos agarrar para coserlo en la cabeza de bambalina. Para realizar la lengua de Bam Bam, mi estambre aquí tiene doble hebra, así que lo voy a dividir y solamente voy a ocupar una hebra para que la lengua quede más delgada, pero se los voy a mostrar tal cual está con el estambre para que puedan distinguir los puntos. Pero
les recomiendo mejor que lo realicen con fieltro, ya que el tejido queda un poco más grueso. Hacemos 4 cadenas. Una, 2, 3, 4. Y vamos a realizar un punto bajo a partir del segundo punto bajo del gancho. Uno y siguiente 2. En el último punto bajo vamos a realizar un aumento triple, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y vamos a dar vuelta aquí en estas hebritas de la cadenita. Vamos a comenzar a tejer. Vamos a realizar un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Esto lo vamos a cortar. Meto mi gancho en mi primer punto bajo y realizo un punto deslizado. Corto mi estambre, también jalo y esto lo escondo con la ayuda de la aguja lanera. El cuerpo de Bambán se realiza de la misma manera que el cuerpo de Bambalina hasta la vuelta número 27, que es hasta la vuelta de la oreja, pero todos los demás es el mismo proceso. Para que si tienen alguna duda vuelvan a repetir el video del cuerpo de Bambalina y verán que les va a salir perfecto. Bueno, aquí hemos llegado hasta la vuelta 27. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta 27, vamos a realizar cambio de color a blanco. Tomo mi estambre de esta manera, si gustan le pueden realizar un nudo, jalo y cierro en color blanco. Para la vuelta número 28 vamos a realizar una disminución ya podemos cortar nuestro estambre en color rojo porque ya no lo vamos a ocupar. Una disminución, 10 puntos bajos y el sobrante de estambre color blanco lo llevo por la orilla para esconderlo. Una, 2, una disminución. Y antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta 28, realizamos cambio de color a azul. Aquí. Para la vuelta número 29 y la vuelta número 30, vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Realizaremos 12 puntos bajos. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 30, realizo cambio de color a amarillo. 31 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por 3 veces y al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. Conforme vamos disminuyendo, vamos rellenando. 1, 2, una disminución. Para la vuelta 32 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 3 veces. 1, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Para la vuelta 33 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 2 veces. Al terminar nos debe de quedar un total de 4 puntos bajos. Vamos a cortar una hebrita. Vamos a sacar esta, vamos a cerrar
el agujero que nos queda con la ayuda de nuestra aguja lanera y esconder la hebra sobrante. Una vez terminado ya con bambalina, así nos ha quedado. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Y si este tutorial les ha gustado, les agradecería mucho dejarme una manita arriba, compartir el video con personitas que crean que les pueda interesar, ya que eso me ayuda mucho para que pueda seguir compartiéndole más tutoriales. Y si realizan algunos de mis patrones, les agradecería mucho etiquetarme en Instagram para ver cómo les ha quedado a ustedes, y eso también me motiva a seguir compartiendo más videos. Ahora sí, muchísimas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.